Hablando de riesgos de trabajo, tal cual lo establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 473, son todos los accidentes y enfermedades laborales que surgen con motivo o propiciados por el trabajo. Cualquier incumplimiento por parte de las instituciones de seguridad social o inclusive del mismo patrón podría afectar alguno de esos derechos fundamentales. Finalmente lo que hacemos nosotros aquí es apoyar mucho a los trabajadores cuando quieren reconocer un riesgo laboral, ya que muchos de ellos conocen que tienen ciertos derechos, pero a la par del abogado y a la par de lo que sería el trabajador, desconocen cómo llevar o establecer esta relación entre el riesgo de trabajo y la actividad laboral. Aquí contamos nosotros con un área forense, podemos hacer una consulta para poder obtener una opinión de un especialista. Los accidentes y las enfermedades a los que están expuestos las personas trabajadoras en el ejercicio de sus labores son considerados riesgos de trabajo. Si tú sufriste un percance y quieres acreditarlo para obtener una pensión por invalidez o cualquier otra indemnización, acércate a la Defensoría Pública Federal. Hoy conversaremos sobre este tema con dos expertos. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Un chico, trabajador del IMSS, joven, no recuerdo la edad, 37 años, comenta a la mamá, fue a que lo vacunaran contra influenza y tétanos. El mismo día comienza con dolor de cabeza, fiebre, y ya por la tarde él dice que va a mover su automóvil para irse a trabajar. En eso se desmaya y comienza a convulsionar. Y lo llevan al IMSS y finalmente termina en estado vegetativo. Aquí la mamá quería reconocimiento de riesgo de trabajo. Pues es trabajador del IMSS, me lo vacunaron en el IMSS e iba hacia el trabajo. Entonces aquí nosotros tenemos que establecer esta relación. Y si lo escuchamos de primera instancia suena real y podremos decir, pues sí, la vacuna le condicionó ese problema. Quienes no somos expertos en esta área, sí fue la vacuna. Todas las vacunas pueden dar fiebre y dolor de cabeza. Y bueno, me dijiste que ya iba al automóvil, al trabajo. Entonces, la ley del Seguro Social dice que cuando tú tomas tu automóvil para ir hacia tu trabajo, ya se considera un accidente de trayecto. Hasta ahí, diríamos, sí lo es. Los riesgos de trabajo se pueden dividir en dos, en accidentes o enfermedades. Una diferencia puede ser que los accidentes son una acción repentina y las enfermedades es una acción continuada. En la Ley Federal del Trabajo se establece un catálogo de cuáles pueden ser las incapacidades y también las enfermedades de trabajo. Adicionalmente, en cuanto a los accidentes de trabajo, bueno, estos van a ser las lesiones o perturbaciones funcionales que puede ocasionarle al trabajador cuando está desempeñando su trabajo en cualquier momento, en cualquier lugar, y también cuando va de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa. A diferencia de las enfermedades que van a ser un estado patológico derivado de una acción continuada que tiene su origen o una causa en el trabajo o en el lugar donde el trabajador desempeña sus funciones. Pero una vez que comenzamos a analizar el expediente, todas las documentales que nos enviaron a nosotros, porque a veces son documentales tan pequeñitas que no ayudan mucho, pueden ser 2, 3 hojas, y a veces son documentales tan extensas que pueden llevar 100 hasta 500 hojas. Entonces nos toca analizar toda esa parte. ¿Con qué me encuentro en este trabajador? Al leer una de sus notas me dice que sí, efectivamente es trabajador de IMSS, pero que él es fisicoculturista. Y al leer nuevamente el expediente me encuentro con que él administra cerca de 10 anabólicos, entre esteroides, hormonas, y de esos medicamentos, 3 no estaban aprobados para su uso en personas, sino en animales. Son de uso veterinario, que se ocupan generalmente muchos fisicoculturistas. ¿Qué nos toca? Aquí podría terminar mi trabajo y decirle al asesor,
Él murió, él quedó en estado vegetativo secundario al uso de los esteroides y hasta ahí se acaba. No hay riesgo de trabajo. Pero creo que la parte humana y lo que busca la mamá, más que el reconocimiento del riesgo de trabajo, es esa tranquilidad de saber por qué falleció mi hijo. Antes de ser solo un perito, también soy médico y la parte humana es la que nos debe caracterizar. Entonces, aquí es cuando emitimos una opinión y nos encargamos de investigar todos los medicamentos que él administraba. Y entonces, ¿con qué me encuentro? Con que 3 medicamentos no están administrados para personas, sino uso de animales. De estos 10, había 5 que pueden causar arritmias e infartos. Y aparte el trabajador ya tenía antecedente de epilepsia. Me encuentro con que otros 4 medicamentos incrementan el riesgo de epilepsia. Entonces, finalmente, ¿qué me toca decirle a la mamá? Elaboré un pequeño diagrama de flujo donde expliqué si efectivamente la vacuna le causó fiebre y dolor de cabeza, porque está demostrado que sí causa eso, pero este es un efecto pasajero. No tiene potencial de causar crisis convulsivas. Estos otros 3 medicamentos sí te van a dar crisis convulsivas, estos otros te van a dar fiebre y estos otros te van a condicionar arritmias e infartos. Muchas veces, si tenemos alguna duda en cuanto a la existencia o no, o relación que pueda haber para determinar si hay un riesgo de trabajo como tal, pues el uso de lo que es una pericial. Aquí contamos nosotros con un área forense, podemos hacer una consulta para poder obtener una opinión de un especialista. Esos temas, aunque están regulados en la ley, pues nosotros apoyamos a las personas de nivel jurídico, pero sí hay aspectos que son técnicos que requieren de conocimientos especiales en medicina del trabajo, y solamente con una opinión de un especialista los podríamos obtener. El Instituto Mexicano del Seguro Social registra más de 1000 accidentes laborales cada día. Las manos y los tobillos suman 40% de las incapacidades. En un momento, regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Para acreditar que el accidente o la enfermedad de la persona trabajadora efectivamente deriva de un riesgo de trabajo, la Defensoría Pública Federal cuenta con peritos especializados en medicina legal y forense y en salud en el trabajo. Veamos ahora cuál es su formación académica. Ser perito es un experto en la materia que habla la literatura, 5 años de experiencia en el ámbito. Finalmente lo que hacemos nosotros aquí es apoyar mucho a los trabajadores cuando quieren reconocer un riesgo laboral, ya que muchos de ellos conocen que tienen ciertos derechos, pero a la par del abogado y a la par de lo que sería el trabajador, desconocen cómo llevar o establecer esta relación entre el riesgo de trabajo y la actividad laboral. Entonces nosotros como peritos laborales los encaminamos en esa área. Debemos tener, y sobre todo aquí en el instituto, primero formación en cuestión legal, porque no sirve de tanto que sabemos solo laborales si no conocemos parte de la legislación, ya que aquí realizamos muchas cuestiones de dictaminación, muchas opiniones técnicas y situaciones que a veces, solo siendo laboral, se pierden. Entonces, y debemos tener importantísimo la parte médica. No dudo que las otras especialidades tengan estas situaciones, pero importantísimo en la parte médica tener un conocimiento clínico, tener experiencia clínica para poder detectar
tal o cual padecimiento, porque aquí nos enfocamos mucho en expedientes clínicos de los trabajadores, en formatos que el mismo IMSS o ISSSTE envía, pero tenemos que tener ese ojo clínico, lo llamamos los médicos, para poder determinar una situación. Cuando ocurre un riesgo de trabajo, bueno, podrían ser. En principio, pues sí están salvaguardados por ese derecho humano a la protección a la salud y también a la seguridad social. Cualquier incumplimiento por parte de las instituciones de seguridad social o inclusive del mismo patrón podría afectar alguno de esos derechos fundamentales. Adicionalmente, pues algún derecho que tuviera en cuanto a prestaciones en especie, en dinero, o inclusive sus beneficiarios también podrían llegar a resultar afectados en caso de incumplimiento de las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Pero es una obligación, como parte del adiestramiento, los patrones están obligados a que los trabajadores conozcan los riesgos a que pueden estar expuestos por el desempeño de su trabajo y también al conocimiento de las normas reglamentarias, normas oficiales mexicanas y las medidas preventivas, pues para evitar esos accidentes de trabajo. Lamentablemente puede ser que en algunos casos no se cumpla con esa obligación, pero de hecho es una obligación de los patrones. Y también el Instituto de Seguridad Social, Seguro Social, está encargado de dar a conocer esas medidas preventivas para evitarlo. Hablando de riesgos de trabajo, tal cual lo establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 473, son todos los accidentes y enfermedades laborales que surgen con motivo o propiciados por el trabajo. Hablaríamos que es un accidente, y aquí tenemos que definir qué es un accidente y qué es una enfermedad. Ambos son cosas diferentes, porque cuando los asesores laborales, que son con los que trabajo más conjuntamente, ellos me dicen, queremos que reconozcas un riesgo de trabajo, doctor, o queremos reconocerlo. Ok, sí, pero ¿qué quieres reconocer? ¿Enfermedad o accidente? Sabemos que accidente es algo súbito, algo que se puede prevenir, pero que ocurre súbitamente y que va a generar una lesión o una perturbación funcional en el trabajador y que tiene que ver, obviamente, con el trabajo. Caso contrario, la enfermedad. La enfermedad es por una acción continuada y mantenida, ¿sale? Aquí hacemos referencia. Ponemos el ejemplo claro aquí vamos a ponerlo en el instituto, que hacemos muchos de los peritos, trabajar en la computadora haciendo dictámenes. ¿Qué problema podríamos tener nosotros como peritos? Poniéndonos nosotros de ejemplo, ¿qué ocupamos? Las manos. Entonces, si yo me expongo constantemente a uso repetitivo de mis manos, a tecleo en computadora, puedo llegar a tener a futuro un problema de síndrome del túnel del carpo o un problema de artrosis. Y esto es por continuación de las actividades, y esto puede ser con el tiempo y va a depender mucho de cada persona. El accidente es súbito. El accidente es si voy subiendo las escaleras, me tropiezo, me lesiono el tobillo y me lo fracturo. Ese es un accidente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Para que la demanda vaya lo mejor preparada posible y por lo tanto pues tengamos lo que la persona pretende obtener. Bueno, el principal pues para tratar de salvaguardar sus derechos, pero me parece que un elemento importante fue que en este nuevo procedimiento el tribunal nombra un perito oficial. Es muy importante eso porque antes era a cargo o costo de las personas y muchas veces eso podía dar lugar a que no se obtuviera o no se pudiera demostrar pues, lo que realmente había sucedido en afectación de la persona y por lo tanto pues, se obtuviera la justicia que se pretendía. En este nuevo sistema, si es que es necesario, idóneo, pues se puede ofrecer esa prueba pericial. Es un perito oficial, es nombrado por el tribunal y no tiene ningún costo para la persona. Aunque las personas, las dos partes, sea el trabajador, trabajadora que esté demandando, o inclusive el Seguro Social, puede nombrar también a otro perito, pero solamente es como asesoría, como acompañamiento. De acuerdo con información del IMSS, las personas que realizan trabajos de asistencia o de apoyo son las más accidentadas. Los cargadores y los conductores de camiones de carga ocupan los últimos lugares de una lista entre las 10 actividades con el mayor número de accidentes en el trabajo. En un momento, regresamos.
Estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo revelan que casi 40% de las muertes en el ámbito laboral se deben a las largas y excesivas jornadas de trabajo. Y esto debido a que están vinculadas con cardiopatías y accidentes cardiovasculares. Veamos ahora cuáles son las conclusiones de nuestros invitados. Una persona puede llegar a tener un accidente de trabajo, una enfermedad, y lamentablemente por no seguir el procedimiento legal que está establecido en la ley del Seguro Social, muchas veces puede dar lugar a que no se emitan las resoluciones que están establecidas en la propia ley del Seguro Social, como puede ser calificar si sí hay o no hay ese riesgo de trabajo, como puede ser llegar a emitir un dictamen de incapacidad permanente, parcial o total o definitiva. Eso obviamente va a traer como consecuencia que el trabajador no pueda acceder a los derechos que debería de tener. En un caso que tuvimos conocimiento, pues fue lo que pasó. La persona tuvo un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo, como ya no estaba desempeñando físicamente el trabajo, y a decir del Seguro Social había excedido el número de licencias médicas que puede llegar a tener, pues los dan de baja. Como los dan de baja, pues obviamente que ya no le dan el seguimiento que debería de ser. Bueno, en esos casos en la Defensoría hicimos dos acciones. Una, promover primero un amparo indirecto por violación al derecho de protección a la salud, con la primera finalidad es de que le reactiven su derecho a seguir teniendo atención médica, y con la finalidad de que se le diera seguimiento también al riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo. Y como segunda acción, pues promovimos también un conflicto individual de seguridad social. Ahí ya tratando de obtener no nada más la calificación o reconocimiento, sino inclusive llegar a lo que sería la pensión. La participación que nosotros tenemos aquí en la Defensoría va mucho más allá de la que tiene un perito judicial. El perito judicial es el que lleva únicamente el asunto en cuestión de dictaminación. Es decir, ya está el trabajador o el proceso en la etapa de juicio laboral y entonces el juez determina que tal o cual perito lleve a cabo el dictamen. Su labor de él va encaminada únicamente a realizar el dictamen para el reconocimiento del riesgo de trabajo. Y ocasionalmente, o lo que hacían ellos era asesorar a veces al licenciado o al asesor laboral. En nuestro caso es un poquito más extenso. ¿En qué podemos apoyar nosotros? Primero, como asesores directamente valga la redundancia, al asesor laboral, indicándole primero qué es el padecimiento, porque a veces los términos médicos son muy complejos, habrá quien los entiende bien y hay términos que jamás en la vida habían manejado y nos toca explicarles. Ese es lo primero, asesorar. Ya que asesoramos, ahora sí nos toca decirle si hay viabilidad para un reconocimiento de riesgo de trabajo. O sabes que no existe viabilidad para un riesgo de trabajo que tú estás buscando como accidente. ¿Pero qué crees? Puede ser enfermedad. Aquí es cuando ellos me dicen, ok, pero entonces ¿cómo reconozco ahora la enfermedad? Poniendo un caso también aquí, ejemplo en esto, hay asesores que me dicen, igual, ¿sabe qué, doctor? Un trabajador iba en su automóvil, se impactó de frente con un automóvil y le condicionó un esguince cervical. Que esto es el pan de cada día, vemos este tipo de problemas lumbares muy frecuentemente y son las que generalmente se llevan a juicio. El tribunal les da acceso total al expediente e inclusive en los casos que me ha tocado ver les pregunta qué necesitan o qué elementos más necesitan para poder allegar su dictamen. Y muchos de esos generalmente van a hacer una entrevista directamente con la persona para hacerle una evaluación médica como tal. Si es necesario algún estudio, en el caso que le comenté hace ratito, por ejemplo, fue necesario hacer varios estudios para poder saber en realidad el padecimiento y el origen que tenía la persona. Una vez que ya tienen todos esos elementos, de acuerdo a la ley les van a tener que conceder un plazo para que emitan su dictamen. Una vez que emitan ese dictamen va a haber una audiencia y en esa audiencia van a tener que explicar o tienen que explicar ellos de manera clara por qué llegaron a la decisión o conclusión que tomaron
y las partes también pueden hacer preguntas. En ese punto sí es recomendable que las partes pues puedan acompañarse de también un perito asesor, porque estamos hablando de cuestiones técnicas médicas y con la finalidad de que quede más claro la exposición y el conocimiento para el trabajador, y a su vez todo esto le sirve al tribunal para ilustrarlo y por lo tanto emita la decisión. Tenemos nosotros, pero hay también el consejo, hay peritos, y de hecho son los que generalmente nombran. En cuanto a los peritos, aquí en el Instituto Federal de Defensoría Pública hay un área ya desde hace unos años donde hay varios especialistas peritos de diversas ramas. En específico, en estos casos, pues hay un perito en medicina del trabajo. Pocas veces van a reconocer un problema lumbar o cervical como parte de un riesgo de trabajo, como un accidente, ya que el mecanismo debe ser de una magnitud muy grande para poder lesionar cervicales o lumbares. Pero nos encontramos que es un trabajador que está sometido a movimientos repetitivos de columna, a giros constantes o a manejo de cargas. Entonces le decimos, no hay accidente, pero sí hay enfermedad. Y entonces ya cambia la estrategia del asesor. Ya no me voy sobre este accidente, sino me voy por enfermedad. Una vez que ya lo encaminamos, podemos ofrecer con él también preguntas para la elaboración de su demanda. Generalmente las preguntas de los abogados son básicas, encaminadas a artículos de reconocimiento, pero cuando ya se acercan a nosotros, las preguntas ya son más puntuales. Si queremos reconocer enfermedad, entonces ya preguntamos movimientos repetitivos de columna, giros, manejo de cargas, el tiempo, los años que lleva realizando tal o cual actividad. Y también a la par, si queremos reconocer enfermedad, asesoramos para que puedan hacer preguntas en medio ambiente laboral, que es otra pericial diferente. Ya tenemos asesoría, ya tenemos preguntas. Una vez que se llega a la etapa de la demanda y ya el perito judicial elabora su dictamen, los abogados se enfrentan al juicio oral. Algo nuevo para todos ellos y algo nuevo también para los peritos judiciales. Desahogan su dictamen y hasta antes de mi actuar como médico aquí, pues los peritos llegaban, exponían el dictamen y el abogado lo entendía y el juez también, con sus carencias que pudiera haber. Actualmente ya nos solicitan de asesores, entonces ya las preguntas se vuelven un tema mucho más dinámico. Yo pienso que entre más conocimiento tenga la persona, en este caso la persona trabajadora, pues más podrá hacer valer sus derechos. Como consecuencia de eso, pues sería bueno que tuvieran posibilidad, ya sea de no esperarse a que ya tengan el accidente, la enfermedad, sino acudir a la Defensoría Pública como orientación, como asesoría, y a veces sí lo hacen, pero son pocas las personas que vienen no cuando ya tienen el problema jurídico, sino antes. Eso les va a ayudar a saber qué es todo el procedimiento que van a tener que pasar y por lo tanto todos los derechos que van a tener que utilizar. Por ejemplo, tratándose de los riesgos de trabajo, entre los derechos que pueden llegar a tener, pues está atención médica, farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria, y tratándose de riesgos de trabajo adicionalmente, prótesis, ortopedia y rehabilitación, y algunas personas, por ejemplo, no saben que pueden llegar a tener todos esos derechos como prestaciones en dinero, pues a lo mejor el pago de subsidios que conocemos como licencias médicas, las pensiones cuando proceden en su caso, y también las ayudas como económicas como puede ser el pago de gastos funerarios. Así llegamos al final del programa de hoy. En México se han registrado importantes avances en lo que tiene que ver con las leyes y las políticas públicas relacionadas con la salud en el trabajo. Sin embargo, los especialistas consideran que todavía hay mucho trabajo por hacer. Recuerda, si necesitas asesoría legal en esta materia, llama a Defensatel. Soy Verónica González. Hasta la próxima.